Antes de empezar, dime, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Déjamelo en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan estas pequeñas historias. Y si alguna vez has tenido una noche que desearías deshacer, o una que, sin esperarlo, lo cambió todo, esta quizás te toque de cerca. Déjame llevarte a esa noche en la que todo empezó. Había sido uno de esos días que te muelen el alma. De esos en los que el aire pesa, el reloj avanza como si estuviera hecho de miel y hasta los compañeros de trabajo parecen fantasmas que se mueven por inercia. Ese día estuve 13 horas en el bufete, entre reuniones interminables, correos que no cesaban y un equipo que no podía funcionar sin interrumpirme cada 10 minutos. A mis 55 años, seguir siendo la persona de referencia en una oficina dominada por hombres tenía su gracia hace una década. Ahora solo me vaciaba. Llegué a casa más tarde de lo habitual. La casa estaba en silencio, benditamente en silencio, y me quité los tacones junto a la puerta como si pesaran 100 kilos. La luz suave de la cocina se derramaba sobre el salón y me dirigí directo a la nevera de vino sin siquiera quitarme el abrigo. 3 copas después, o tal vez 4, ya estaba sentada en la alfombra del salón, de espaldas al sofá, con un disco de jazz girando en el tocadiscos. El sonido suave de Miles Davis llenaba el espacio como humo, y por primera vez en toda la semana pude respirar de verdad. Sentía el vino recorriéndome la sangre, adormeciendo la tensión del pecho, aliviando el peso de los hombros. Fue entonces cuando oí abrirse la puerta de entrada. Me quedé quieta. No exactamente por miedo, sino por vergüenza. No esperaba a nadie, y mucho menos a Thomas. Thomas, mi hijo de 28 años, alto como su padre, amable, pero con esa mirada profunda que ve más de lo que uno quisiera. Llevaba 2 meses viviendo conmigo mientras reformaban su edificio. Se suponía que era temporal, solo unas semanas. Pero la verdad es que no me molestaba. Hacía años que no tenía a nadie más en casa. El silencio se había vuelto demasiado ruidoso desde el divorcio. Él entró, se detuvo un segundo y dijo con suavidad: «Mamá». Le miré desde el suelo, sonrojada y parpadeando despacio. «Hola, cariño», murmuré, haciendo girar el vino en la copa como si fuera lo más natural del mundo. Día largo. Solo, desconectando. No dijo nada al principio. Solo me miró, inclinando la cabeza como si intentara leer entre mis palabras. Luego, sin juicio ni una pizca de condescendencia, se acercó y se sentó en el suelo a mi lado. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Esa pregunta me golpeó más de lo que debería. Podría haber mentido. Podría haberle dicho que sí, restarle importancia, convertirlo en una broma. Pero algo en la forma en que lo dijo, tan calmada, tan genuina, me apretó la garganta. «No», susurré. «No del todo». Nos quedamos allí un rato, el disco todavía girando, el vino capturando la luz suave como rubíes en mi copa. Le conté todo. No pretendía hacerlo. No de golpe. Pero salió a pedazos, lo agotada que estaba, lo solitaria que se sentía la casa cuando se apagaban las luces, como ser una mujer fuerte en el trabajo a veces significaba no tener ya fuerzas en casa, como llevaba tanto tiempo aguantándolo todo que ya no sabía soltar. Thomas no me interrumpió. No intentó arreglarlo. Solo escuchó. De verdad escuchó. Eso solo bastó para hacerme llorar. Me giré hacia él y me di cuenta de cuánto había crecido. No solo más alto, no solo más mayor, más profundo, más presente. Ya no era solo mi hijo sentado a mi lado. En ese momento se sentía como alguien que realmente me veía. «No quería que me vieras así», dije, secándome el rabillo del ojo con el dorso de la mano. Medio borracha y desmoronándome. Él me regaló la sonrisa más pequeña y amable. A veces está bien desmoronarse un poco. Y no sé si fue el vino, la música o la luz suave de sus ojos, pero apoyé la cabeza en su hombro y, por primera vez en años, me permití sentir que alguien me sostenía. No físicamente, no del todo, pero emocionalmente, por completo. «Siempre estás cuidando de todos los demás», dijo. «Tal vez ya es hora de que alguien te cuide a ti». Esa sola frase deshizo algo dentro de mí. No sé cuánto tiempo estuvimos allí. Madre e hijo. 2 almas cansadas de fingir que todo estaba bien. El mundo de fuera no importaba. Ni el reloj, ni los correos del día siguiente, ni la obligación de ser fuerte, serena, perfecta. Solo éramos nosotros. Y algo había cambiado. No era romántico. No era nada prohibido ni retorcido. Era íntimo, profundamente íntimo. Un momento en el que 2 personas bajaban la guardia y, al hacerlo, encontraban algo valioso en el espacio que quedaba entre ellas. Al final me ayudó a levantarme, sin incomodidad ni juicio, solo con cuidado silencioso. «Deberías dormir, mamá», dijo mientras me estabilizaba. Asentí, pasando a su lado. El calor de su mano se quedó un poco más de lo que debería.
Y mientras caminaba por el pasillo hacia mi habitación, la mente me zumbaba, ya no por el vino, sino por las preguntas sin respuesta que me daban vueltas en el pecho, sobre quiénes éramos, sobre lo que acabábamos de compartir, sobre si ese espacio entre nosotros había cambiado para siempre. Pero todavía no tenía respuestas. Solo la sensación de que algo estaba empezando y que iba a cambiarlo todo. La mañana siguiente fue tranquila. Me desperté con el canto lejano de los pájaros y el zumbido suave del lavavajillas. Durante un momento me quedé quieta, intentando recordar si la noche anterior había sido un sueño o si de verdad le había abierto el alma a mi hijo medio borracha en el suelo del salón. No fue un sueño. La niebla mental se disipó poco a poco y con ella llegó una ola de vergüenza. No por el vino, ya tenía edad para reírme de una noche un poco pasada de copas, sino porque le había dejado ver demasiado de mí. La versión cansada, la vulnerable, la mujer detrás del cargo, del peinado perfecto y de las blusas planchadas. Me puse la bata y fui a la cocina. El olor del café me recibió antes de doblar la esquina. Thomas estaba allí, descalzo, en joggers y camiseta, sirviendo 2 tazas como si lo hiciera todas las mañanas. Levantó la vista y sonrió, tranquilo, natural. Sin rastro de incomodidad. Solo calidez. «Buenos días», dijo, deslizando una taza hacia mí. Me quedé un segundo mirándolo, sorprendida de lo fácil que se movía por el espacio, como si aquella también fuera su casa. Quizás lo era. Quizás lo había sido, de alguna forma, mucho antes de que su edificio se inundara. «Gracias», respondí, envolviendo las manos en la cerámica caliente como si pudiera anclarme. Él dio un sorbo y se apoyó en la encimera, observándome. No pude mirarlo a los ojos de inmediato. La mente seguía repitiendo la noche anterior. «Creo que hablé de más», murmuré, medio riendo, medio avergonzada. «No», dijo. «Dijiste exactamente lo que necesitabas decir». Eso me hizo levantar la vista. No había ni una pizca de juicio en su cara. Solo comprensión. Y de alguna forma eso lo empeoraba. Me sentía al descubierto, como si pudiera ver a través de la versión de mí misma que usaba como armadura. «No estoy acostumbrada a ser yo la que se rompe», admití. «No estás rota, mamá. Solo estás cansada. Es distinto». La forma en que dijo mamá ya no sonaba como un título. Sonaba más como un nombre. Un espacio para algo más profundo. Y no sabía qué hacer con eso. Hablamos un rato más, del trabajo, de que todavía esperaba noticias del administrador de su edificio. Rodeamos la noche anterior como si no hubiera abierto una grieta, pero la había abierto. Esa tarde volví a casa temprano. Necesitaba tiempo para pensar, para respirar, para quedarme un rato en el silencio antes de que él regresara del gimnasio o de donde fuera. Caminé descalza por el parquet, me serví agua esta vez y me quedé mirando el jardín a través de la ventana. Era absurdo lo mucho que me gustaba tenerlo cerca. Absurdo lo segura que me sentía solo sabiendo que había alguien más en casa. Y no era solo compañía. Era él. La forma en que escuchaba. La forma en que entendía las cosas sin que hubiera que explicarlas del todo. La forma en que me miraba como si todavía valiera la pena conocerme, incluso en mis momentos menos glamurosos. Y entonces, hacia las 6, oí la puerta. Entró con el cuello de la camiseta húmedo de sudor y la bolsa del gimnasio al hombro. «¿Has llegado temprano?», dijo, sorprendido. «Sí», respondí. Hoy no me apetecía quedarme hasta tarde. Asintió y dejó la bolsa en el pasillo. Lo miré un momento. La forma en que se movía, tan familiar y a la vez distinta. «¿Cena?», preguntó. Parpadeé. «¿Vas a cocinar tú?». Sonrió. «Pensé que te debía una después de anoche». Me reí. «Así que las confesiones con vino vienen con pasta de regalo ahora». Él se rió y se dirigió a la cocina. «Exacto. Sabiduría borracha y pan de ajo. La combinación perfecta». Me senté en la isla mientras cocinaba. No era nada elaborado, sartén, verduras salteadas y salsa de bote. Pero fue la forma más cuidadosa en que me había sentido en meses, quizás en años. Y no por la comida, sino porque se le ocurrió hacerlo. Porque sabía que lo necesitaba sin que tuviera que pedirlo. Hablamos durante la cena. Conversación de verdad, no solo charla superficial. Sobre la vida, sobre la soledad, sobre lo extraño que resulta llegar a cierta edad y darte cuenta de que la versión de ti misma que has estado interpretando toda la vida ya no te queda bien. En un momento levanté la vista y lo encontré mirándome. No de una forma que me hiciera sentir cohibida, sino de una forma que me hacía sentir vista. «¿Has cambiado?», dije en voz baja. «Tú también», respondió. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno, pesado de cosas que ninguno de los dos estaba del todo listo para decir. Estábamos rozando el borde de algo. No inapropiado. No incorrecto. Solo profundamente humano, emocional, crudo. Más tarde nos pasamos al salón.
Esta vez me senté en el sofá y él se sentó a mi lado, lo bastante cerca para que nuestros brazos se rozaran al alcanzar las bebidas. Antes pensaba que tenía que ser fuerte todo el tiempo, dije en voz baja. No tienes por qué, contestó. No conmigo. Se me cortó la respiración. Y por segunda noche consecutiva sentí que el pecho se me apretaba, esta vez no por estrés, sino por algo cálido y extraño que se enroscaba dentro de mí. ¿Alguna vez sientes que te has perdido partes de ti misma? Pregunté. Se giró hacia mí, con una expresión más suave de la que le había visto nunca. Todo el tiempo, dijo. Y de nuevo estaba allí. Esa conexión. Ese cambio sutil pero innegable en el aire entre nosotros. No romántico. No prohibido. Pero más profundo de lo que había esperado. Algo que todavía no sabía cómo nombrar. Esa noche, después de que él se fuera a dormir, me quedé un buen rato en el pasillo mirando la puerta cerrada de la habitación de invitados. Su habitación, por ahora. La mano se me quedó un segundo suspendida cerca del pomo, y luego bajó. Todavía no estaba lista. Pero ya no podía negarlo. Algo había cambiado entre nosotros, y no sabía si estábamos cruzando una línea o simplemente descubriendo una nueva forma de verdad. Dormí poco esa noche. Incluso con la puerta de mi habitación cerrada, la casa parecía respirar conmigo, despacio, en silencio, un poco insegura de sí misma. Estaba tumbada encima de las sábanas, con los brazos doblados bajo la cabeza, mirando el techo mientras los pensamientos daban vueltas lentas en la oscuridad. La verdad era que ya no reconocía a la mujer en la que me había convertido últimamente. Ni a la directora agotada, ni a la madre de nido vacío, ni a la versión de mí que se servía vino sola solo para quitarse el filo, ni siquiera a la mujer que se sentaba frente a su hijo en la mesa y de pronto ya no sabía dónde empezaban o terminaban las líneas entre la comodidad y la conexión. Thomas había crecido, claro, pero no era solo eso. Ahora me entendía de una forma que nadie más lo hacía. Ni mi exmarido, ni mis compañeros de trabajo, ni siquiera las amigas que me conocían desde la universidad. Era como si algo entre nosotros se hubiera realineado cuando no estábamos mirando. Me desperté hacia las 6, todavía en bata, todavía cansada. Salí de la habitación en silencio, medio esperando que Thomas siguiera dormido, pero la puerta de la habitación de invitados ya estaba entreabierta. Seguí el olor del café hasta la cocina, donde él estaba de pie, sin camiseta, enjuagando un plato bajo el grifo. Levantó la vista y me dedicó una sonrisa adormilada. No pensé que estuvieras levantada tan temprano, dijo. No podía dormir, respondí. ¿Tú? Se encogió de hombros. Lo mismo. El silencio se estiró un momento antes de que me uniera a él en la encimera y cogiera la segunda taza que ya había dejado lista para mí. Lo noté otra vez. Cómo anticipaba las cosas, cómo veía las necesidades antes de que se dijeran en voz alta. Nos quedamos uno al lado del otro, bebiendo en silencio. Había algo no dicho en el aire, como si los dos estuviéramos esperando a que el otro dijera la primera cosa de verdad. Al final dejé la taza y pregunté. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido la vida si hubiéramos tenido más tiempo así cuando eras más joven? Me miró de reojo, con esa expresión pensativa. Sí. Mucho, de hecho. Me golpeó más de lo que esperaba. Había pasado tantos años trabajando, haciendo malabares con todo después del divorcio, intentando que no faltara comida, que se pagara la universidad, que hubiera luz, y tal vez, en medio de toda esa supervivencia, me había perdido las pequeñas oportunidades tranquilas de conocer a mi hijo. No solo como niño, sino como el hombre en el que se había convertido. Yo también lo pienso, susurré. En lo que tal vez me perdí. No te perdiste tanto como crees, respondió con suavidad. Pero yo sí. Te eché de menos. Tragué saliva. Esa tarde decidimos dar un paseo. Hacía semanas que no tenía energía para nada fuera del trabajo y la casa, pero el tiempo era perfecto. Sol de final de primavera, árboles verdes y una brisa justa. Terminamos en el camino detrás del parque del barrio, el mismo por el que él corría cuando tenía 16 años. Caminamos uno al lado del otro, sin tocarnos, pero de alguna forma más cerca que nunca. Siempre pensé que eras inquebrantable, dijo después de un largo tramo en silencio. Pensaba que tenía que serlo, respondí. Pero no. No ahora. No conmigo. Lo miré entonces. De verdad lo miré. Su cara no solo era más adulta. Estaba abierta, honesta. Y me di cuenta en ese momento de que no se trataba solo de edad o madurez. Thomas se había convertido en alguien que sabía sostener el espacio de los demás. El mío. Esa noche, después de cenar, volvimos a sentarnos en el sofá. Esta vez sin vino. Solo conversación y algo más denso que el silencio entre nosotros. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo de pronto, con la voz baja. Claro, respondí, girándome hacia él. Cuando dijiste la otra noche que sentías que te habías perdido trozos de ti misma,
¿A qué te referías exactamente? Exhalé despacio, sorprendida de que lo recordara. Creo que en algún momento dejé de ser una mujer, dije en voz baja. Me convertí en un papel. Proveedora, jefa, madre, pero no yo. Él asintió despacio. ¿Y crees, dijo, dudando un segundo, que puedes volver a encontrarla? Lo miré entonces. De verdad. Y por primera vez en años sentí que algo se removía muy adentro. No romance. No fantasía. Algo más antiguo que eso. ¿Un reconocimiento? Tal vez. Sí, dije. Pero no sola. Las palabras quedaron colgando en el aire como un reto, como una confesión. Y entonces, con una delicadeza que me dejó sin aliento, él extendió la mano y tomó la mía. No fue inapropiado. No cruzó ninguna línea. Fue firme, tranquilizador, honesto. Su pulgar rozó el mío con suavidad y yo no retiré la mano. El momento se estiró, como si el tiempo se hubiera ralentizado lo justo para que pudiéramos notarlo, mi mano en la suya, la cercanía, la quietud, la emoción floreciendo en silencio detrás de los ojos. No estoy intentando volver esto raro, dijo en voz baja. Solo, quiero que sepas que no eres invisible. Que no estás sola. Que te veo. Y supe entonces, muy dentro del pecho, que llevaba años esperando oír esas palabras. Sentí como algo se abría con suavidad, en silencio. Un muro que había ido construyendo pieza a pieza sin ni siquiera darme cuenta. No se derrumbó de golpe, pero empezó a agrietarse. Más tarde, sola en la cama, mirando la luz de la luna filtrarse por las persianas, toqué el dorso de la mano donde había reposado su pulgar. Solo había sido un momento. Solo un gesto. Pero había movido algo real. Y no sabía qué venía después, solo que la forma en que me veía a mí misma, y la forma en que él me veía, ya había empezado a cambiar. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. No incómodo. No tenso. Solo, consciente. Como si los dos supiéramos que algo se había desplazado y ninguno estuviera del todo seguro de qué hacer con ello todavía. Thomas seguía preparando el café por la mañana. Yo seguía saliendo hacia el trabajo, los tacones resonando en los escalones. Compartíamos comidas. Hablábamos. Nos reíamos. Pero debajo de todo había un zumbido suave, un hilo que se tensaba un poco más cada día. Una noche, a mitad de semana, nos encontramos en el porche de atrás. El cielo estaba suave con el crepúsculo y el aire lo bastante fresco para que el viento rozara la piel como un susurro. Tenía una manta ligera sobre las piernas y Thomas había traído 2 vasos de té, dejando uno a mi lado sin decir nada. La cercanía ya se sentía natural. Lo miré recostarse en la silla de al lado, la cabeza inclinada hacia las estrellas, los ojos medio perdidos en sus pensamientos. La luz del porche le rodeaba con un halo dorado, suavizando las líneas de su cara, atrapándose en el pelo. ¿Sabes?, dije al fin, rompiendo el silencio. He pasado gran parte de mi vida teniendo miedo de que me vieran. Se giró hacia mí, levantando apenas las cejas. ¿Viste cómo? Como yo. Como Karen. No como mamá, no como jefa, no como la mujer que siempre mantiene todo unido. Su mirada no se apartó. Pues yo te veo. La sencillez de las palabras me quitó el aire. Dejé el té a un lado y me envolví más con la manta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la vida si no viviéramos según los papeles que nos dieron? Pregunté en voz baja. Todo el tiempo, respondió. Nos quedamos con eso. Una especie de comprensión se asentó entre nosotros que ya no necesitaba palabras. No se trataba de cruzar líneas ni de perseguir algo prohibido. Se trataba de la cercanía emocional, de la seguridad que habíamos creado, de la vulnerabilidad que nos habíamos permitido. Y sí, tenía profundidad. Tenía complejidad, pero sobre todo tenía respeto. Thomas volvió a tocarme la mano con suavidad, como había hecho antes. Y esta vez yo giré la mía, dejando que nuestras palmas se encontraran. Sin prisa. Sin presión. Solo contacto. Esa noche no se fue a la habitación de invitados. No hablamos de ello. Ni siquiera nos miramos un momento. Solo nos quedamos allí escuchando los sonidos de la noche, las manos todavía unidas con ligereza. Al final nos levantamos y entré en la casa. Él me siguió en silencio. En el pasillo se detuvo. Si esto te resulta demasiado, empezó. Pero me giré hacia él y, antes de que pudiera terminar, le puse la mano con suavidad en el pecho. No lo es, dije. Solo se siente diferente. Y todavía estoy intentando entenderlo. Él asintió. Y eso bastó. No dormimos en la misma cama esa noche. No hacía falta. La gravedad no era física. Era algo más profundo. Un lugar emocional de descanso que habíamos encontrado el uno en el otro y que ninguno de los dos había sabido que echaba de menos. Durante la semana siguiente hablamos más de todo.
de recuerdos compartidos, de los años que nos perdimos, del divorcio, de mis arrepentimientos, de sus miedos a salir de la sombra de su padre. Siempre había sentido que estaba más cerca de mí, pero nunca había sabido cómo decirlo. Hubo lágrimas. Hubo risas. Y hubo una cercanía que se sentía sagrada. No de forma romántica, sino de una forma que importaba. Una cercanía que nos redefinía, que reescribía lo que la familia podía significar, lo que la sanación podía parecer. Y una noche, sentados en el salón con el fuego crepitando en la chimenea, me giré hacia él y dije: «Creo que esta es la primera vez en años que me siento yo misma otra vez». Thomas no sonrió. Solo me miró, con los ojos cálidos y la voz firme. «Nunca dejaste de ser tú, mamá. Solo que por fin has dejado de esconderla». Eso se me quedó grabado. Incluso ahora. Al final terminaron las obras de su edificio. Se mudó de nuevo a su piso. Pero sigue viniendo cada semana. A veces trae café por las mañanas. Sigue sentándose a mi lado en el porche con té y pensamientos sin nombre que no necesitan ser dichos. La historia no terminó con una despedida dramática ni con ningún momento escandaloso. Terminó en silencio, con crecimiento, con comprensión, con un vínculo más profundo entre dos personas que se habían sostenido mutuamente a través del silencio, del dolor y del redescubrimiento, y que salieron más enteras por ello. Y todavía pienso en aquella noche en que me encontró en el suelo, con la copa de vino en la mano y las lágrimas a duras penas contenidas por años de control. Pienso en lo que podría haber pasado si se hubiera limitado a dar media vuelta, o a juzgarme, o a fingir que no me veía desmoronarme. Pero no lo hizo. Se quedó. Y de alguna forma eso lo cambió todo. Así que tal vez no siempre conseguimos la vida que imaginamos. Tal vez no seguimos los papeles, ni los plazos, ni las reglas que creíamos escritas en piedra. Pero a veces, si tenemos suerte, encontramos algo mejor. Algo honesto. Algo real. Y a veces empieza simplemente por ser vista, incluso cuando no estás en tu mejor momento.